Well, thank you all for being here today for what we expect will be a very interesting, if though concerning, conference. But before introducing our speaker, I would like to say a few words about the program on journalism that we have here in the Woodrow Wilson Center. It's called Initiative on Cross-Border Journalism. And it's a program that places journalism and journalists in the center of U.S.-Mexico relations with the aim of promoting a better bilateral understanding to overcoming these, in a way, it's an ambitious goal, which is to contribute to overcoming the stereotypes that we often face when we covered each country, Mexico or the United States. This program started back in 2003, and we have held a number of conferences and forums, both in the United States and Mexico, to promote this dialogue between editors, reporters, correspondents, the academics, and the public in general, especially public sector and the private sector. And back in October of last year, we had a very important, unprecedented, I would say, conference in El Paso. This was co-sponsored by the University of Texas, El Paso, and the Premio Nacional de Periodismo from Mexico City. And for the first time ever, we brought editors, senior correspondents, senior reporters from both the United States, Mexico, and the border to come together in a very fluid dialogue of how we can get together and improve the coverage, the understanding, and problems like attacks against the press. We will soon be publishing a report on this conference, which will be printed. We will be put in the website of the Mexican Institute, and it's going to also be published, and we hope to be presenting the report sometime in the next few months, both in the United States and Mexico. Out of this conference is where we had a panel on attacks against the press, and we decided that it was important to be able to bring the awareness of this big problem that we have in Mexico, where reporters are being killed, harassed, and there's a very serious problem with self-censorship, because obviously reporters are afraid to cover issues like crime or organized crime, drug trafficking, particularly in border towns, and you're going to hear more about this with our panel, our very distinguished panel, very representative of these problems. So back in October, we decided to hold a conference here in Washington to bring the issue of attacks against the press and also impunity on the crimes to the forefront of the debate here in Washington. And obviously, this is the reason why we are here together today in this forum, in this conference, which you're going to hear more concrete situations from two border towns, Nuevo Laredo and Tijuana, when the panel takes place. Now, another aspect of our program here in the Woodrow Wilson is something that we just started this year, which is a pilot program to bring reporters, senior reporters, prominent reporters from Latin America for a 2-week stay here in Washington, in the Washington Post newsroom, to report something of their interest and obviously strategically important for the region and for the relationship of Latin America with the United States. And we're very pleased with this new project that we just started this year, and we hope to bring 5 reporters sometime in June for this pilot program that is part of the initiative on cross-border journalism that we have here in the Woodrow Wilson Center. Now, journalism is a profession that questions policies, exposes crimes, abuses, corruption, and bad government.
And that's the reason why journalism is neither popular or safe. The number of reporters that have been killed, jailed, or missing in the past decade worldwide has increased dramatically. In Mexico alone, the Committee to Protect Journalists research shows that 13 reporters have been confirmed killed because of their profession, and another 14 are killed under unclear circumstances in the last 15 years. This makes Mexico the most dangerous place to work as a reporter, as a journalist in the whole continent. The Committee to Protect Journalists is one of the leading organizations, if not the leading one, fighting for press freedom worldwide. The rights of reporters to write without fear of being killed or harassed. The CPJ was created in 1991. They just had their 25th anniversary. And every year, the CPJ publishes attacks on the press. And since 1992, they started publishing this report, which is a rigorous method of counting reporters that are being killed, disappeared, or they are missing. Their figures have become very alarming, particularly for Mexico. Perhaps there's other organizations that have higher figures than the CPJ, but the CPJ is more accurate, and they track very closely those reporters that are being killed because of their profession, because there are also other cases of reporters that are being killed, but it has nothing to do with their professions, and some organizations tend to put those also in the same category. It is therefore an honor to introduce to you Joel Simon, a friend, a former reporter, and above all, an ally on this fight for the press, for free press. Please join me in welcoming Executive Director of the CPJ, Joel Simon. Well, thank you very much. It seems like I have some feedback here. Thank you very much, Dolia, and for that really wonderful introduction. I'm not used to getting introduced in that manner, and it really is very special. It's frankly special to be here with so many of my friends. We're really delighted to be co-sponsoring this event with the Wilson Center. I want to thank Andrew. I want to thank the wonderful staff of the Wilson Center that's put this event together. Of course, our panelists, and I really look forward to welcoming the ambassadors who will be here and will be speaking. I just can't stress how important it is to have diplomatic representatives from both Mexico and the United States here later to address this issue. I think that really is significant. But I want to begin by talking about 1964. And this was a time in this country, in the United States, when segregation remained in place throughout much of the American South. And African Americans were largely disenfranchised. And at that time, the U.S. Congress passed a landmark piece of legislation, the Civil Rights Act, which was intended to ensure that the rights guaranteed to all Americans under the U.S. Constitution could be exercised in practice. The Civil Rights Act was just one means through which the U.S. federal government sought to protect the rights enshrined in the Constitution when other forces within American society sought to curtail them. There are civil and criminal statutes. There were landmark court decisions. There are various government agencies that have all played a role in this effort. So at this point, I think many of you are thinking that I probably grabbed the wrong speech. What am I doing here talking about the U.S. civil rights movement when we're supposed to be talking about Mexico? But I want to draw up a comparison because I think that while Mexico does not face a threat on the order, a constitutional threat on the order of the civil rights struggle during the Jim Crow era in the United States, a fundamental right is under assault in Mexico, a fundamental constitutional right, and that's the right to freedom of expression. It's threatened not so much by legal means, but by violence. Provincial Mexico, particularly along the U.S.-Mexico border, where drug-related violence is rampant, has become something of a killing zone for journalists. As Dolia said,
this violence against the press has engendered widespread self-censorship, so information is not getting out. And we'll hear in detail from our really distinguished panel about the environment in which too many Mexican journalists currently work. It's an environment in which fear, all-pervasive fear, makes it impossible to report on certain stories. The numbers also tell a story, and I think we've counted 18 journalists killed. That's just since 2000 in Mexico, 6 of them in direct reprisal for their reporting. 5 more journalists have gone missing during that period and are presumed dead, and that's an extraordinarily high level of violence, one of the highest in the world outside a war zone. What are the causes of this violence? Since the war between the cartels intensified back in 2004, journalists who report on drug trafficking, organized crime, corruption have come under siege. The drug wars are obviously particularly acute along the border, but violence against the press has spread really throughout the country, particularly in the last couple of years. Another cause of this violence, undoubtedly, is the level of impunity. None of these 18 cases that I mentioned have been solved. So those who wish to silence the press through violence can do so with the virtual assurance that they will not face any legal consequences for their actions. The violence and impunity create an environment in which the flow of information is inhibited and in which Mexicans are not free to communicate with one another or to speak their minds either through the press or through other means. Thus, as in the United States during the Civil Rights era, today Mexico confronts an environment in which a constitutional right is under siege. The Mexican federal government faces an especially acute responsibility because the Mexican Constitution states that it is the federal government which guarantees the right to information. Clearly, Mexicans are not able to exercise this right in a climate of unchecked violence against the press. In 2006, partly as a result of CPJ's advocacy, the Mexican government took a very important step in addressing this responsibility by creating a special prosecutor for crimes against journalists. However, the office, which was created with great fanfare, has been something of a disappointment. Let me be clear. I believe it has accomplished several objectives. First, it's created a centralized office with information about press cases throughout the country. Previously, CPJ had to go from state to state and from agency to agency to try and collect information about the status of these investigations. So it's very valuable to have a central point within the Mexican government where this information is centralized. Secondly, and I've seen this with my own eyes, it's created a point of bureaucratic pressure within the government that has helped ensure that press cases receive additional attention. However, the office has not achieved its primary objective, which was winning a conviction in the killing of a journalist. That has not been achieved. And frankly, what also concerns me a great deal is the posture of the current special prosecutor, who's not only been inaccessible, but has downplayed the issue of violence against the press. And in my mind, that's truly disheartening. But another impediment to the full functioning of the special prosecutor's office is Mexico's legal structure. Murder is a state crime in Mexico, and state authorities are responsible for investigating the killings of journalists. The special prosecutor can do little more than monitor such investigations. And not surprisingly, these investigations have a very poor track record. Not only do state authorities lack resources and investigative capacity, in some cases there is evidence of actual complicity in the killing of journalists. The Brad Will case in Oaxaca is the best example. In that particular case, 2 men dressed in civilian clothes and later identified as local government employees were filmed firing into a crowd. This was filmed by Brad Will before he was killed. The implication being that these are the people responsible for shooting him. These men were charged with the killing, but the charges were dropped after what was frankly a deeply flawed and politicized investigation carried out by Oaxaca state authorities. In some cases, the Procuraduría General, or the Federal Attorney's Office, has exercised what is known in Mexico as the facultad de tracción, in which federal authorities take over these cases, effectively preempting the local investigation. This is done in instances where organized crime is involved, for example,
Although these cases are not handled by the Special Prosecutor for Crimes Against Journalists, they're handled by the Organized Crime Division within the Attorney General's office. So the result of all this is that the Special Prosecutor does not have any real prosecutorial authority or even capacity, and he is at the mercy of state and federal institutions over which he has no real control or oversight. What can be done? Here, U.S. civil rights law may be illustrative. Rather than taking over the state investigations, it might make sense for federal governments to pursue a parallel legal case under federal law. For example, federal civil rights statutes in the United States make it a crime for two or more persons to conspire to injure, oppress, threaten, or intimidate any person or of any state, territory, or district in the free exercise or enjoyment of any right or privilege secured to him or her by the Constitution or the laws of the United States. The existence of these kinds of statutes essentially give prosecutors two bites of the apple. The best known example, perhaps, is the 1991 Rodney King case, in which the police officers involved were convicted of federal civil rights violations after California state authorities failed to win convictions on state charges. So what if it were a crime in Mexico for, quite simply, two or more people to conspire to deprive any person of the right to freedom of expression? This would give federal authorities the right to pursue charges in freedom of expression cases, including journalist murder, without exercising the facultad de atracción. Investigations could proceed on two parallel tracks for violations of both state and federal law. This might increase the likelihood of achieving a conviction, partly by creating a rivalry between state and federal agencies. Both would be responsible for investigating a crime. Not only would state authorities in Oaxaca potentially face legal jeopardy for the Brad Will killing under such a statute, but so would Governor Marin of Puebla, who is accused of conspiring to have journalist and activist Leo Cacho arrested and intimidated because of accusations that she made in a book. Drug traffickers under this statute who merely plan to attack a journalist could be prosecuted under federal law, giving authorities the possibilities of taking preemptive action in such cases. Having assumed responsibility for safeguarding freedom of the press through the creation of the Special Prosecutor's Office, the federal government now has the responsibility to provide the necessary legal tools. A current proposal, which is now circulating, which simply makes it a federal crime to commit a crime against a journalist, is a positive step, but in some regards I think it's less than ideal. And that's because, first of all, making it a crime simply against journalists would force the judiciary, the Mexican judiciary, to make a determination about who is and who is not a journalist, which would serve as a kind of de facto licensing regime, since non-journalists would not enjoy these protections from the federal government. A simpler way that might create legal accountability would be for President Calderon, using his constitutional authority, to propose legislation that protects the right of all Mexicans to freedom of expression and expands the mandate of the special prosecutor to investigate such crimes. Obviously, journalists would be protected within this legal framework, but they would not receive special protections. This was CPJ's original suggestion when we first proposed the creation of the Special Prosecutor's Office. Clearly, this is not the only approach to safeguarding freedom of expression. There are many other options which should be explored, which may also be effective. But I think the first step in any process that's taken is the clear recognition by federal authorities in Mexico that a fundamental right is under siege, and that the federal government has a constitutional obligation to ensure that the right to freedom of expression is protected in practice. We will hear this morning from our panelists why decisive action is so urgently needed. Thank you very much. Yes. Thank you very much for that, Joel. Our next panel is
going to be moderated by Leonardo Kurchenko, who's the Vice President for News in Televisa. And he will be moderating this panel, and hopefully at the end we'll have time for questions and answers that you can also direct to Joel. Thank you, Dolia. Welcome to everybody. Good morning. Thank you to the Woodrow Wilson Center for the invitation. Thank you very much, Andrew, Dolia, all the staff. Thank you. Let me introduce our colleagues here, and we will be talking in Spanish for the comfortable language conditions of my colleagues. Daniel Rosas is the managing editor for El Mañana newspaper in Nuevo Laredo, in Tamaulipas. In 2006, the offices of El Mañana were attacked with assault rifles and grenades, gravely wounding reporter Jaime Orozco and causing heavy damage to the building. Fearing for their lives, El Mañana has been censoring news coverage since its previous editor, Roberto Javier Mora, was stabbed to death in 2004. So, Daniel, thank you. You're very welcome. Thank you very much. Here with us is as well Jorge Morales Borbón. He has worked 11 years with the periódicos Gili and the influential newspaper chain in northern Mexico. On April the 2nd, 2005, today is 3 years. Yesterday was 3 years, when he was assistant editor for the Hermosillo-based daily El Imparcial. Alfredo Jiménez Mota, a crime reporter under his supervision, disappeared from his home. Jiménez has been missing ever since and is feared dead. At the time of his disappearance, he has investigating drug trafficking families in the region. After his disappearance, El Imparcial announced it would no longer investigate drug trafficking and organized crime. Thank you, Jorge. You are very welcome. Thank you very much for being here. And with us is as well Cesar René Blanco. He is the co-editor of the weekly Zeta in the border city of Tijuana, founded in 1980 by his late father, Jesus Blanco Ornelas, who survived an assassination attempt in 1997. Zeta is one of the only publications to regularly run investigations on organized crime in the region, drug trafficking, corruption, in Mexico's northern states, where self-censorship is rampant. Blanco Villalón and Zeta, the co-editor Adela Navarro, honored by the CPJ with its 2007 International Press Freedom Awards, have teamed up, have made a very good team to follow in Blanco Ornelas' steps in defending the public right to a free press. So, thank you, René, for being here as well. Maybe podemos iniciar tal vez con una exposición de parte de ustedes muy breve sobre su experiencia personal, lo que han vivido en sus publicaciones y las experiencias que puedan compartir con todos los aquí presentes. Daniel, a lo mejor quieres empezar tú. Gracias, buenos días. Soy Daniel Rosas, del periódico El Mañana, Nuevo Laredo, la frontera con Estados Unidos. Y efectivamente, el 6 de febrero de 2006, un grupo de hombres armados entró a las oficinas del periódico El Mañana. Estaba trabajando el personal de redacción, eran las 7:30 de la noche, y empezaron a disparar a armas automáticas, rifles de asalto dentro de las instalaciones. Arrojaron una granada adentro también del edificio, en las oficinas cerca de la dirección. Y circunstancialmente hirieron a un reportero que estaba dentro de las instalaciones, el compañero Jaime Orozco Tey. Este clima de violencia se vivió
muy fuerte en los últimos años en la ciudad, con constantes ataques no solo a la prensa, sino a la comunidad en general. Estoy seguro que recuerdan que en el 2005 la Embajada de Estados Unidos cerró su consulado en Nuevo Laredo, también debido al clima de violencia que percibían y a la inseguridad que veían hacia los ciudadanos americanos en esa frontera particular. En 2004, nuestro director editorial Roberto Javier Mora cerró la edición de ese día, el 19 de marzo. Se dirigía a su casa y antes de llegar a su apartamento fue asesinado. Le dieron 34 acuchilladas al cuerpo y su caso fue investigado por las autoridades estatales de aquel entonces. Fue detenido fueron detenidas 2 personas, uno de ellos ciudadano americano. Mario Medina fue detenido y puesto en una prisión del estado, y posteriormente fue asesinado también dentro del penal, a pesar de la protesta del consulado de Estados Unidos, al considerar que no se le habían dado la protección que ellos habían solicitado. Con esto el caso también del asesinato de Roberto Mora quedó cerrado. Sin embargo, un grupo de periodistas independientes, entre ellos el Reporteros Sin Fronteras, Pen Club, CEPED y otros, realizaron una investigación independiente y determinaron que había circunstancias, las suficientes circunstancias para considerar de que el crimen a Roberto Mora no fue propiamente investigado y que no se siguió una línea de investigación sobre su trabajo periodístico. Este clima de violencia ha afectado a la ciudad de Nuevo Laredo en los últimos años, donde miles de familias han tenido que emigrar hacia Estados Unidos, y se ha visto que se ha acrecentado este sistema esta forma de inseguridad en nuestras comunidades. Bien, muchas gracias, Daniel. A lo mejor en aras de agilizar esto, la idea, lo dijo Dolly al principio, vamos a tener una discusión en la mesa y luego vamos a abrir el foro para la participación de todos ustedes o para que les hagan preguntas. Jorge, si quieres tomar el micrófono, por favor. Gracias. Yo voy a tratar de pintar un panorama más o menos general de lo que está significando, lo que se está viviendo en la frontera y en México, los periodistas. Ayer lo comentábamos en la reunión previa que la figura del reportero en México está cambiando drásticamente. Antes veíamos un reportero con su libreta en la mano, su grabadora, su pluma, su chaleco ahí, siempre anecdóticamente decíamos que era siempre con sus pantalones así sueltos, desorganizado como es un reportero normalmente, ¿no? Con su vehículo lleno de papeles, lleno de periódicos viejos que creemos que algún día nos van a servir. Ahora ese reportero en la frontera debe de traer, por lo menos en el caso nuestro así es, un chaleco antibalas. ¿Por qué? Porque ya nos han tocado casos en los que en la cobertura diaria hemos quedado en medio de un fuego cruzado. La violencia que está aconteciendo principalmente en la frontera mexicana, yo vengo de Tijuana, donde los grupos, el gobierno está atacando realmente a los grupos de delincuencia organizada, está permeando una violencia que nos está agarrando en medio a los periodistas, literalmente en medio del fuego cruzado. Recientemente un enfrentamiento entre policías y sicarios que duró algunas horas. A René le tocó más directo porque a él le tocó literalmente ver pasar las balas cerca de su cabeza. Nos obliga a los reporteros ahora a traer, además de la grabadora, un chaleco antibalas, como si estuviéramos en una guerra. Más bien, estamos en una guerra. Entonces ahora es un nuevo aditamiento que los periodistas en México tenemos de traer, un chaleco antibalas, para que
más o menos veamos cómo es el panorama de lo que se está viviendo en la frontera. También otras cosas que han cambiado en los últimos años, este clima de violencia hacia los periodistas es, ya lo decíamos hace rato, el tema de la impunidad y la autocensura que ha generado en la investigación del crimen organizado. Hay periódicos que lo hemos asumido de manera muy responsable y le hemos dicho a nuestros lectores, como el caso del Mañana, como el caso de nosotros, que por el momento no estamos investigando, por lo menos no de la forma como lo hacíamos anteriormente, temas del crimen organizado, porque no creemos que no existen las garantías suficientes para hacerlo. Mientras la corrupción, mientras las fuerzas policíacas encargadas en teoría de darnos protección no solo a los periodistas sino a cualquier otro ciudadano estén infiltradas en el crimen organizado, o al revés, ya no se sabe quién infiltró a quién, no existen esas garantías. Yo admiro tremendamente a mis compañeros y colegas de Z porque en cada edición se juegan la vida realmente. Su valentía no tiene un comparativo en México realmente, porque a quienes hemos vivido de cerca esa situación pues nos ha tocado, sabemos lo que significa, lo que puede significar una palabra, una cabeza, una entrada de una nota que te puede significar la vida. Entonces son dos cosas. Una es el fuego cruzado del día a día, donde somos parte de una cobertura de una ciudad violenta. Hay cosas tan sencillas como por ejemplo, nosotros hemos vivido 2 casos en los últimos años. Uno en donde un reportero nuestro, un fotógrafo, un reportero gráfico, iba circulando por la ciudad, escucha que hay un choque con lesionados en una avenida de Tijuana. Él llega normalmente, toma sus fotografías de los lesionados, de la persona responsable, era un auto de lujo, y esa persona lo empieza a hostigar, le empieza a decir que deje de tomar fotos, que le quite la cámara. Afortunadamente para él estaba un poco lesionada esa persona. Y bueno, él se protege. Ya saben que los reporteros a veces somos un poquito rebeldes, y en lugar de que él se protegió disparando con su cámara, ¿no? Mientras más le querían quitar la cámara, él más disparaba y más disparaba y más disparaba. Y cuando se empieza a poner un poquito violento, busca la protección de la policía. Pero bueno, la policía, al contrario, se une a la persona a quererle quitar la cámara a nuestro reportero. Y se genera una violencia, una persecución muy fuerte contra él, hasta que una persona del departamento de bomberos le dice: ¿sabes qué? Tienes que irte porque esa persona que le tomaste fotos es un sicario, es un narcotraficante, y él no sabía. Entonces logra huir, logramos sacarlo de la escena, huye, y empezamos a recibir llamadas de los jefes policíacos pidiéndonos que no vayamos a publicar esa fotografía. O sea, casi como amenaza. A las horas descubrimos, gracias a los contactos ahí en las agencias de Estados Unidos, que efectivamente era una persona de los más buscados en Tijuana, y que bueno, que sí, que nuestra vida, la vida del reportero, la vida de los editores estaba en riesgo por esa fotografía. Ese reportero lo sacamos de la ciudad, se fue a otra ciudad un tiempo. Nos han tocado casos en los que en una fiesta, en un antro, como le llamamos en México, en una discoteca, para la cobertura de jóvenes, una chica toma fotos de las parejas que están disfrutando de la fiesta, y ya hemos tenido amenazas serias porque había una persona que no quería ser fotografiada, que resultaba también ser una persona relacionada con el crimen organizado, y que las amenazas vienen inmediatamente. O sea, no hay nadie le tiene miedo a la autoridad para amenazar a un periodista. O sea, lo hacen diario, no pasa nada. Entonces tenemos que estar siendo muy creativos los periodistas para poder seguir trabajando, publicando lo más que se pueda, minimizando los riesgos. Nosotros antes, desde el punto de vista ya empresarial,
a nuestros reporteros cuando entraban les dábamos, a un reportero nuevo le dábamos su manual, su reglamento interno de la empresa, le dábamos su código, la copia del código de ética que tiene que seguir, su contrato y nada más. Ahora además le agregamos un manual de seguridad para las coberturas. Ya nos hemos tenido que capacitar en coberturas de alto riesgo en otros países, incluso donde nos han enseñado hasta cómo sobrevivir a un secuestro, cosas que antes pues en el periodismo mexicano pues no estaban contempladas, ¿no? En las universidades jamás te van a enseñar eso. Nos hemos tenido que aprender a cuidarnos y bueno, hemos tenido que estar evolucionando en ese sentido porque la realidad de este fuego cruzado donde están los periodistas en México pues nos ha obligado a ello, ¿no? El gobierno no está respondiendo a proteger esa garantía que tienen los mexicanos, que tenemos los mexicanos de ser informados en este caso por conducto de los periodistas. El gobierno ha mostrado una incapacidad mayúscula. Las más altas probabilidades de cuando se asesina un periodista es más, hay un 99% de posibilidades de que no te detengan, o sea, es garantía de impunidad asesinar a un periodista porque se pierde la investigación entre la corrupción, entre que la atracción, los diferentes niveles de gobierno. La verdad es que es difícil la situación, pero para concluir yo quisiera decir que bueno, quizás estamos pasando por una etapa de transición, una etapa difícil, pero también es importante que los periodistas mexicanos nos preparemos más. Quizás nos tomó esta situación los últimos 3 o 4 años como que fuera de base, pero tenemos que evolucionar, tenemos que buscar nuestras propias soluciones porque hemos visto que desafortunadamente el gobierno no tiene la capacidad. El caso de nuestro compañero Alfredo Jiménez Mota, yo tengo muy grabada la imagen de cuando, estando yo con los padres de mi compañero, hace casi 3 años de eso exactamente, el presidente Fox, casi llorando, conmovido por las lágrimas de la mamá de Alfredo, le prometió que toda la fuerza del Estado, todos los recursos del Estado mexicano no se iban a escatimar y que íbamos a dar con el paradero de Alfredo o con quienes lo secuestraron y lo asesinaron seguramente. Y esa que se le quebró la voz al presidente Fox en ese tiempo, pues no sirvió de nada, porque ayer fueron 3 años y estamos como al principio. Entonces, esa incapacidad, pues, no nos debe de detener a los periodistas tampoco. Yo creo que en el caso nuestro estamos en un impasse que poco a poco vamos a ir superando, pero que tenemos que seguir adelante, tenemos que ser más creativos en la cobertura y tenemos que capacitarnos. Yo creo que en parte mi sugerencia sería esa, tanto para CPJ como para otras organizaciones, es que está bien que elevemos la voz juntos contra el gobierno mexicano en este tipo de foros, que protestemos, que empujemos, que presionemos al gobierno para que actúe. Pero yo creo que también estas organizaciones tienen que ayudarnos a los periodistas mexicanos a vivir a sobrevivir, vaya, en ese escenario. ¿Cómo? Ayudándonos, capacitándonos, ayudándonos a cómo sortear los peligros para seguir investigando y seguir informando a la población. Yo dejaría esa propuesta para la discusión posterior. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Es el otro testimonio valioso de un editor y periodista en la zona fronteriza. Vamos a escuchar a René Blanco, que es coeditor del semanario Z en Tijuana. René, por favor. Sí, muy buenos días. Bueno, nosotros, por desgracia, contamos con la estadística que nos pone en primer lugar como el semanario o diario nacional que ha perdido más vidas o reporteros de una casa editorial. Hemos perdido a 3 personas, entre ellos el primero fue Héctor el Gato Félix en 1988, que iba
de su casa se iba dirigiendo al periódico y se le acerca como ocurren en todos estos tipos asesinatos, que ya está todo planeado, ¿no? Lo frenan un poco, termina siendo que es una persona conocida, se le acerca, lo saluda, le da con una escopeta, le tira en el cuello, luego en el lomo, y fue algo impresionante, sino antes que un par de años anterior a eso, el periódico había sido balaceado, igual como el Mañana. Fue algo que poco a poco fue subiendo de tono, ya que el semanario siempre se dio a conocer gracias a la valentía de nuestro director fundador Jesús Blanco Ornelas, que con los reportajes de investigación. Después en noviembre de 1997, cuando el señor Blanco se dirigía justo también de su hogar al trabajo, lo estaban esperando cerca de 10 sicarios del cártel de los Arellano Félix, y milagrosamente salió solamente con 4 impactos, después de que el carro había sido balaceado por más de 80 impactos. Su guardaespaldas obviamente murió, él recibió alrededor de unos 40. Él prácticamente fue el escudo que lo cubrió al señor Blanco, a pesar de que el señor Blanco y ellos ya tenían una plática, un procedimiento, que si en dado caso que algún día llegara a suceder algo, que se tirara al piso dentro del carro, que utilizara el motor como un caparazón, el motor del carro. Y eso fue lo que hizo. Cuando empezaron los balazos, él se tira hacia abajo del carro, pone su cabeza en el asiento del carro y se tapa. Mientras Luis hizo una maniobra que yo creo los sicarios nunca imaginaron, fue que él echó reversa. Y él al echar reversa expone al principal sicario que estaba tirando con una escopeta. Y con esa maniobra que hizo Luis Valero, hace que convierta un fuego cruzado. Al crear el fuego cruzado, el personaje principal, que era el CH, le cae una esquirla, un pedazo de esquirla que rebota de un cerco, y este personaje, él estaba blindado hasta de las manos, tenía guantes Kevlar, tiene una 45 fajada, y a pesar de todo lo que él tenía, estaba todo blindado, le entró una pequeña esquirla por el ojo y se le va hasta atrás del cerebro y muere instantáneamente. Él al cae todavía con el dedo dentro del gatillo de la escopeta. Y en el momento, todos nos comunicábamos por radio, y en el periódico teníamos una central. Y el señor Blanco empieza a hablar por el radio y empieza a decir: nos acaban de disparar. Entonces, en ese momento yo tenía el radio a un lado, me acababa de despertar, dije: ¿qué está sucediendo? Esa voz es de mi padre. Y mi mamá no sabía qué era lo que estaba pasando. Vuelve a comentar el señor Blanco: nos acaban de disparar, estamos cerca de la casa. Mi primera intuición fue agarrar la cámara y salir corriendo hacia allá. En cuanto llegué, empecé a ver la gente que iba corriendo de una cuadra hacia otra, y pues claro, ahí estaba el carro donde estaba mi padre todavía adentro, y me tocó empezar a tomar fotos de todo el evento, ¿no? Muchos me decían: bueno, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Por qué lo comienzas a hacer? Y digo: bueno, para empezar, es una figura pública, y segundo, pues era una exclusiva. Una exclusiva, no la podía dejar pasar. La nota es la nota, ¿verdad? Claro, y tercero, estoy seguro que si no lo hubiera hecho, mi padre me hubiera matado, ¿no? Entonces,
Pues sí. Entonces, sí fue algo muy impactante, claro. Todos sabíamos ahí en el periódico que algún día podría suceder algo, ¿no? Pero no estábamos con ese temor teniéndolo como algo principal. Siempre lo teníamos, como dicen los gringos, ¿no? In the back of our minds. Pero fue un golpe fuerte. Fue un golpe muy fuerte, y a pesar de eso continuamos con la lucha junto con el señor Blanco, pero al 2004, ya cuando las cosas comienzan a ponerse un poco más, las aguas se comienzan a calmar, sufre otro revés el semanario con el asesinato del licenciado Ortiz Franco. Él acababa de ponerles nombres y caras a personajes que nada más se sabía por apodos, y él consiguió toda esa información, la publicamos, y al poco tiempo que se publicó, él fue asesinado frente a sus hijos. Él tenía un problema de una parálisis facial en ese momento, y al salir con el doctor, sentó a sus hijos en el asiento de atrás, les puso el cinturón, y en cuanto él se metió al asiento para manejar, se acercó un carro del lado izquierdo, y acá prácticamente a quemarropa le tiran con una escuadra. Pues los hijos, lógico, no sabían qué estaba sucediendo. Una mujer salió, los sacó del carro, los metió a su casa, y a nosotros nada más nos decían: hubo un asesinato, pero no sabemos de qué se trata. Y desgraciadamente mandamos a un reportero, y ese reportero era su hermano, y no sabemos nosotros ni qué sucedía, ¿no? Hasta después ya nos enteramos que pues se trataba del licenciado Ortiz Franco. Ese sí fue un golpe muy fuerte, nunca se nos va a olvidar. Hubo una junta ese mismo día de todo el personal, donde dijo el señor Blanco que era la última vez que alguien firmaba una nota de narcotráfico, que si algo iba a suceder, que le sucediera a él. Dice: ahorita a mí es el que me tienen ganas, a mí es el que me quieren matar, échenme la bronca a mí, yo les voy a ayudar, y nomás se va a tratar este tema, todo lo voy a hacer yo, obviamente con la ayuda de ustedes. ¿Por qué? Porque todos somos un equipo. Y así fue hasta la fecha. Después de la muerte del señor Blanco, todo el mundo nos preguntaba: bueno, ¿qué va a pasar con ustedes? ¿Van a continuar la misma línea editorial? Pues nuestra respuesta fue clara, ¿no? Fue la única escuela que tenemos, es la escuela que nos dejó, la escuela que heredamos, es un legado que heredamos del señor Blanco, y continuamos haciendo las mismas investigaciones. Obviamente no se firma la nota, se pone Investigaciones Z, a pesar de que es un equipo el que lo realiza, no solamente una persona. ¿Por qué? Porque todos tenemos contactos en todas partes y tenemos que verificar cierta información. Pero sí es algo muy, muy difícil, porque la gente está buscándonos en el sentido de que, ok, saben que ustedes sí van a publicar, a ustedes les vamos a estar pasando información. Un caso muy sonado fue el video que mandaron del ministerial. Nosotros lo tuvimos. A todos nos los mandaron. Se los mandaron incluso a la FBI, a la DEA, a Televisa México, a TV Azteca, y nadie hizo nada. Y lo mandaron precisamente en un martes o miércoles, cuando nuestro cierre de edición era en jueves. Había unos links que no se podían abrir bien, y de la nada nos llega un DVD de esta misma persona. Era una información muy delicada, la cual decíamos, bueno, nosotros no somos los que estamos apuntando ni diciendo qué personajes están involucrados, porque apuntaban en aquel entonces al exgobernador,
al ex procurador, y estuvimos en pláticas, nos juntamos en el consejo editorial, hablamos a los abogados porque qué nos podría implicar legalmente publicar este tipo de información. Hablamos con los militares para que nos ayudaran a corroborar este tipo de información, y fue prácticamente unas horas en las que estábamos decidiendo si publicábamos o no publicábamos esta información, sabiendo que todos los demás la tenían y no habían sacado nada. Nos la jugamos, sacamos la información, fue nuestra portada, pero a la misma vez, para protegernos nosotros, subimos todo el video a internet para que cada quien viera y sacara su propia conclusión, y publicamos textualmente todo lo que esta persona decía en su declaración. Claro, se veía que estaba amordazado, se veía que estaba que lo estaban dirigiendo, ¿no? La confesión que estaba haciendo esta persona. Pero a final de cuentas, al día siguiente llegó el general de división a nuestro periódico con un convoy de 6 carros y alrededor de 40 militares para decirnos, ¿saben qué? Estoy con ustedes y nomás quiero que sepan que no los vamos a defraudar, y que si en dado caso que hay alguien ahorita aquí afuera que esté espiándolos o que esté echándoles un ojo, quiero que vean que aquí estamos nosotros con ustedes. Y así ha sido hasta ahorita, ¿no? Como decía hace rato Jorge, antes uno estaba acostumbrado a llegar a una balacera, a un hecho, a un acontecimiento ya cuando había pasado. Pero ahora nos toca estar en medio de una balacera. Una de las últimas balaceras, que fue la de la cúpula, me tocó estar presente como fotógrafo, y pues es muy raro, una cosa es escuchar los balazos a lo lejos y otra cosa es escuchar que pase el zumbido de la bala enfrente a uno. Entonces, sí, las cosas sí han estado cambiando, pero si todos nos unimos como medios en compartir información, probablemente, que era la idea del señor Blanco en aquel entonces, es que no quedarse solamente una persona con ese tipo de información, sino compartirla para que todo saliera a la vez, y así no nomás sea uno el que corra el peligro, sino somos varios, y entre varios medios es más difícil que puedan hacer algo. Entonces, pues sí, hemos estado luchando contra toda esa información, y simplemente, pues al mismo tiempo que corre peligro la vida de uno, es también no defraudar al lector, tenerlo al día, a pesar de que somos semanario, entregándole esa información que tanto está confiando en nosotros que le brindemos. Gracias. Muchas gracias, René. A Daniel y a Jorge también. Me parecía muy importante que pudieran ustedes escuchar de primera mano estos testimonios antes de hacer algunos comentarios de apertura. Ustedes tienen aquí a una representación muy significativa de 3 medios en la frontera norte de México y en la frontera con Estados Unidos. Sin embargo, este fenómeno no se limita a los estados del norte de México. Sucede en Michoacán, sucede en Guerrero, sucede en Veracruz, sucede en otras partes del territorio mexicano. No se circunscribe únicamente a los medios que trabajan en la frontera norte de México. Y el otro comentario, antes de pasar a más cosas con los panelistas, es una anotación, la comentábamos ayer y me parece importante subrayarla, y es el hecho de que México vive hoy un importante clima de libertad de expresión en materia de cobertura política, de análisis económico, como nunca antes en la historia
de nuestro país, en términos de pluralidad mediática, de transparencia, de independencia de los medios, de los órganos del Estado y del gobierno. Y esa es una de las preguntas que les voy a pedir que ahora cada uno comparta con ustedes. Si este clima de restricción de derechos y de libertades se limita a la cobertura del narcotráfico, del crimen organizado y de la prostitución. Porque tenemos que entender este fenómeno en todo su contexto, y tenemos que entender que en México se escribe de política con absoluta libertad, y sobre economía y sobre medio ambiente y sobre muchos temas. Sin embargo, tenemos este severo riesgo y esta grave amenaza en la libertad, en el ejercicio de la libertad de expresión y de los periodistas en materia de narcotráfico, de crimen organizado, de prostitución, de trata de blancas y de pornografía infantil. Me gustaría, si ustedes son tan amables, compartir su punto de vista, si están de acuerdo con este punto, es decir, en su experiencia y en su cobertura editorial diaria, colegas, reporteros, editorialistas se han visto amenazados por temas distintos al asunto del narcotráfico o del crimen organizado. Daniel, a lo mejor quieres empezar tú, Jorge, René, quien quiera. Totalmente de acuerdo contigo, Leonardo. No, la verdad es que sí es algo que tenemos que reconocer también, como lo decíamos ayer. No hay ninguna otra amenaza, ni obviamente los políticos siempre van a intentar que hagamos una cobertura, ejercer influencia, una cobertura muy favorable a ellos, pero no, por lo menos en nuestro caso, al contrario, sabemos con total libertad, no hay ninguna restricción ni del gobierno ni de la iniciativa privada, nada, o sea, eso sí hay que reconocerlo. No todo es tan negro en México, o sea, sí hay avances importantes y también tenemos que apuntarlo. Por lo menos en nuestro caso no hay ningún problema. Daniel. No, yo creo que la delincuencia organizada es la mayor amenaza, porque ahí el riesgo es la vida. En el otro caso, en cualquier otro tipo de presión que te pudiera meter un político, todo, pues tal vez no llegue más que pierdas el empleo, pero fuera de eso no pasa nada. René. No, por lo pronto hasta ahorita no hemos tenido ninguna amenaza. Es la típica pregunta que nos han hecho después de la muerte del señor Blanco. Y no, hasta ahorita todo ha corrido bien. Claro, existe la libertad de expresión, pero tiene sus riesgos, ¿no? Como todo. Pero no, hasta ahorita todo ha estado marchando bien. Sería valioso que pudiéramos compartir con el auditorio qué pasa en sus redacciones y en su mesa editorial después de que han sufrido estos atentados. Es decir, cómo afecta directamente la vida periodística de sus medios después de enfrentarse a un hecho de violencia y que amenaza la vida de alguno de sus reporteros. Yo tengo una anécdota que la compartí en Texas la otra vez, que nosotros reclutamos a los reporteros novatos a través de un curso, de un taller que hacemos en verano para reporteros principiantes. Y por una cuestión de una insensibilidad de la persona que programa los anuncios en el periódico, estábamos publicando un cuarto de plana sobre un reclamo sobre Alfredo, donde le decíamos a nuestros reporteros, le decíamos a la gente, ayúdenos a encontrarlo, dábamos un número 1-800, un correo electrónico para que la gente nos hiciera denuncias de dónde podía estar Alfredo. Y esta persona de publicidad, era un cuarto de plana, al otro lado puso el anuncio de el reclutamiento, ¿quieres ser reportero? Anótate en el taller. Obviamente pasaban las semanas y no había nadie. No se apuntaban. No, nadie se interesaba en el puesto. No me explico, ¿verdad? Sí, entonces, la de Recursos Humanos me decía, oye, no ha venido nadie, o sea, nadie ha hablado, nadie ha mandado su currículum. No, pues ya nos dimos cuenta que esa era la razón. Sí, la verdad es que el clima ha afectado la vocación periodística, o sea, cada vez te encuentras, es más difícil conseguir reporteros y es más difícil conseguir buenos reporteros con vocación, con ganas de enfrentar el problema. Por lo menos es el caso, con esa anécdota te puedo pintar el panorama ese.
Por favor. Bueno, yo creo que tienes que cambiar lo que mencionaba el compañero, tienes que cambiar la forma en que cubres la noticia también. Entonces, tal vez ya no puedas investigar el narcotráfico directamente, pero sí puedes, publicar los efectos que estos tienen en la economía. Por ejemplo, las casas de colonias que eran muy afluentes, de repente quedan vacías, las colonias que eran muy bonitas de repente quedan abandonadas y de repente son zonas de graffiti. Los comercios que anteriormente eran muy prósperos de repente se van a la quiebra y cierran. Entonces, y luego motivar estas campañas de paz que ha habido en otras ciudades también, incluyendo Nuevo Laredo, donde la misma comunidad ha hecho manifiesto su rechazo hacia la violencia, que ese es un problema de estigmatización que tienen las ciudades donde ocurren estos eventos. Son ciudades donde la gente dice, allá es muy violento, la gente de allá es muy violenta, pero la mayoría de las personas que viven en esas comunidades son gente trabajadora, gente honesta, que están viviendo ese clima de violencia como algo que es ajeno a ellos. Entonces, ese es el reto de tratar de cubrir esa información de una manera creativa, pero de una manera también periodística, y motivar a los reporteros a decir, pues tenemos que hacer algo, tenemos que continuar trabajando, vamos a hacerlo de una manera propositiva. René, tú comentabas hace un rato cómo cuando don Jesús Blancorneas tomó la decisión de que las notas no fueran firmadas individualmente por el reportero. ¿Z mantiene esa costumbre? Sí, por eso cuando sale una nota con relación al narcotráfico, se firma como investigaciones Z. Ajá. No se pone individualmente el nombre, incluso en algunas ocasiones hasta las fotografías, por el mismo contenido que tienen. Fue una plática que tuvimos tanto reporteros como fotógrafos, porque el fotógrafo decía, bueno, si el reportero no está firmando su nota, yo no quiero que salga mi nombre en la imagen. Entonces, sí, no ha habido ninguna rechazo, al contrario. Lo hacen con muchas ganas, pero sí quieren, nada más piden eso, no que no salga el nombre. Hay vuelvo a las anécdotas porque pintan muy bien esto. En la redacción nosotros hay una anécdota que dicen los compañeros que tenemos un compañero reportero muy valiente, muy arrojado, una persona que se juega la vida todos los días, que se llama redacción. ¿Qué medidas han adoptado al interior de sus redacciones? ¿Se han limitado en la cobertura de historias? ¿Han ejercido principios de autocensura para proteger la vida de sus colegas y de sus compañeros? Bueno, por lo pronto con nosotros nada, o sea, no hemos tenido ese problema. Siempre lo pasamos a través de unos 3 o 4 filtros para poder ver qué tan certera o qué tan verídica es la información. Hay un lema que tenemos ahí en el semanario, que era el señor Blanco, que dice, más vale perder la nota que perder la credibilidad. Entonces, hemos tenido buena información, pero que no la podemos corroborar, sabiendo que que se derrite, no la sacamos, ¿no? Entonces, por ese lado nos protegemos, estar verificando, porque pues, corre el riesgo tanto el semanario como uno como persona, y al igual la persona que está confiando en entregarte esa información. Entonces, sí existe ese cuidado, ¿no? con el tipo de información que se maneja. Jorge. Sí, lo comentaba yo al final de mi exposición inicial, que los periodistas tenemos que evolucionar en México. Y una de ellas es que, bueno, tenemos que ser mucho más rigurosos. Nos hemos vuelto más rigurosos en corroborar la información, como dice César. También nosotros en lo particular nos hemos capacitado, hemos buscado compañeros de Colombia, de otros países donde han tenido de alguna manera estas etapas, que nos han venido a capacitar, hemos viajado con ellos, hemos estado tratando de minimizar los riesgos.
De hecho, en lo particular en la empresa nuestra sí asumimos una postura inicial de autocensura, pero poquito a poquito hemos ido soltándolo. Ujú. Una de las cosas que hemos hecho, y lo comentaba César hace rato, es hacer alianzas con otros medios. Lo hemos hecho con Reforma, lo hemos hecho con Proceso, en donde compartimos información sobre algún caso que estemos investigando y lo publicamos simultáneamente. Ujú. Así es como hemos de alguna manera ido combatiendo esta autocensura, que sí es una realidad, por supuesto. Y lo comentaba, y lo insisto, yo creo que lo que tenemos que hacer junto con las organizaciones como CPJ es capacitarnos en esto, porque, insisto, el gobierno no nos va a resolver este problema. Bueno, yo creo que sí, bueno, en el caso del Mañana en particular, ya investigaciones profundas sobre el narcotráfico no se realizan. Precisamente se tomó la decisión de limitar la cobertura en ese sentido, sobre todo por lo que mencionaba un compañero, no hay garantías como para hacer un tipo de investigación de esa naturaleza. Sin embargo, de tratar de ver otros ángulos y diferentes ángulos sobre lo mismo. La información de este tipo de delincuencia normalmente tratamos de corroborarla efectivamente a través de alguna autoridad o de alguna otra fuente para obtener mejor información y tratando de buscar otros aspectos noticiosos. Ahora, esto que sucede de no publicar alguna información son fenómenos regionales que ocurren no solo en Nuevo Laredo y no solo en este periódico, sino que es casi una generalidad en todos los medios, no solo escritos, sino televisión, radio, vale. Que en diferentes regiones donde de repente hay estas explosiones de violencia. Yo creo que es bastante endémico en el país. En México. Yo no sé si Joel hacía una panorámica muy detallada al principio sobre dónde radica el problema en el aparato jurídico, es decir, esta línea de impunidad, de que las investigaciones no prosperan, no se consiguen resultados, no se consignan responsables. ¿Qué experiencia tienen ustedes en sus propias ciudades y con las autoridades a nivel local en esta batalla porque prospere una investigación, encontrar responsables y que se consignen culpables ante las autoridades? Daniel. Bueno, en el caso del Mañana han sido nulas. Nada, absolutamente nada. De los casos de los ataques que han ocurrido, lo mencionaba en un principio, el caso de Roberto Mora fue cerrado con el asesinato oportunamente dentro de la prisión del supuesto homicida. El responsable. Exactamente, del supuesto homicida. En este caso, un caso que está lleno de evidencias documentadas por organismos independientes, periodistas independientes, entre ellos los Reporteros Sin Fronteras, que participó en esta comisión de una investigación fuera del gobierno. Y el problema es lo que mencionábamos, de que quienes investigan a los crímenes contra un periodista normalmente son las autoridades locales y estatales. En este caso son los que fueron criticados primero terminan siendo los investigadores del periodista. Esto pues suena incongruente, por eso es por lo que se pide de que algún ataque a la prensa sea visto como un caso federal y no como un caso local. Y lo otro pues es de que no ha habido resultados no solo sobre el caso del Mañana, sino en diferentes ataques a los periodistas en México. Rara vez se detienen a los responsables. Jorge, tú quieres, como tú decías hace un momento, que el margen de posibilidades de que se descubra un crimen contra un periodista es prácticamente cero. Hay 99% de posibilidades, decías tú, en que quien mata a un periodista salga impune. Sí, de hecho el problema en México es que todo lo que tiene que ver con el crimen organizado, sean periodistas, sean doctores, sean maestros, lo que sea, la impunidad es la marca de la casa. Y en el caso de los periodistas yo creo que como es generalmente un asunto más planificado, a veces hay ejecuciones múltiples y hay muertes así entre rivales que tampoco quedan aclaradas, porque realmente el aparato de justicia mexicano está muy débil, muy debilitado, y el involucramiento de autoridades en los mismos asesinatos y en la cobertura de esos asesinatos pues
lo hace todavía peor. Pues en el caso de los periodistas normalmente son crímenes planificados, todavía le meten un cierto grado de dificultad más alto a las investigaciones, por lo que esa es la gasolina de los crímenes contra periodistas, la impunidad. Es más, la ley de probabilidades indica que si matas a un periodista no te va a pasar nada, desafortunadamente. Así es lo que está pasando en México. René, ¿quisieras tú agregar algo al respecto? Bueno, en el caso de, por ejemplo, del señor Blanco, la mayoría de los sicarios que participaron los han agarrado por otros delitos. Por otros delitos que de repente uno se dedicó a un secuestro y se toparon con él, o otros participó en algún robo o lo que sea, ¿no? O sea, no ha sido específicamente por una investigación que estaban haciendo por el atentado. Incluso sucedió algo muy curioso. Uno de los que estuvieron involucrados, el famoso Bat, ya estando detenido, pidió que se hiciera un careo y que cuestionaran la posición que tenía el señor Blanco. Entonces, por su alta peligrosidad que tiene este cuate, no lo querían trasladar de México a Tijuana para el careo, sino querían que el señor Blanco fuera a México a verlo. Entonces dice, apenas se puede creer, dice él, está bien a todo dar, encerrado, no le pasa nada. Cuando él me quiso matar a mí, yo tengo que recorrer todo el territorio para ir a ver. Van a saber a qué hotel voy a llegar, a qué horas voy a llegar, ¿en qué me voy a mover. Dice, ¿para qué? ¿Para ponerme de pechito? Dice, no, dice, que él lo traigan para acá. Y entonces, hubo como una amenaza de que si no iba él, lo iban a meter a la cárcel. Dijo, pues, entonces ahora sí, ¿a qué estamos jugando? Dice, ¿qué es lo que está pasando aquí? El mundo al revés, ¿no? Exactamente. Joel, me gustaría invitarte aquí a que participaras en este debate. Tú hiciste precisiones muy concretas al inicio de la plática sobre qué se puede hacer en materia del aparato jurídico para avanzar en este problema. Es decir, ¿qué tendríamos que defender los medios todos en México para que los casos se destrabaran? Las fiscalías especializadas han demostrado en la historia que no funcionan en México, no aportan resultados concretos. ¿Cuál sería la propuesta del CPJ? Well, this has been a very enlightening discussion. Before I answer that specifically, I just want to comment on something that Jorge raised, which is, while it's true that we can't just rely on the government of Mexico to resolve this problem, we can't resolve this problem without the support of the government of Mexico, because journalists are never going to arrest, prosecute, and convict these killers. They're just not, journalists don't have that capacity. It's the government. It's the authorities that have the capacity to do that. And the other point I would make, and this is sort of unfortunate, but the reality is that at this point, journalists on the Mexican border, particularly in places like Tijuana and Nuevo Laredo, you guys have the expertise. You're the people who are teaching others about how to live in this environment, because you've been doing it for so long at this point and living with this day in and day out. It's certainly there's more training that can be done, but the reality is, and I just admire you tremendously, all of you, that you've managed to do your work in this kind of environment. In terms of concrete proposals, I think what we need to do is continue to have a discussion among all the different groups, both within Mexico and internationally, and among journalists groups and with the government, about what kinds of mechanisms would be most appropriate. My view is that ideally there would be both a local state investigation and a federal investigation simultaneously, and that they would be pursuing two separate charges. The problem with the facultad de atracción, which is this measure in which the federal government takes over these investigations, is that they often take them over after the state prosecutors, state authorities have failed, and at a point in which the evidence has been tainted and initial steps have not been carried out. And at this point, there's no greater success rate looking at federal prosecutions. They also lack capacity
to carry these out. There's a high rate of impunity for all crimes. So I think the first step and the realistic step that we can take is to increase the political pressure. I think we have to create judicial mechanisms that remove excuses, that allow us to go to the state authorities and go, hey, you have a responsibility. People are being killed. You need to investigate. And we don't want to have them say, well, it's the federal government's responsibility. They've taken over the investigation. Go talk to them. Likewise, we don't want to go to the federal government and have them go, well, we can't do anything. It's the state's responsibility. Both need to have responsibility, and there needs to be political pressure on state authorities, on federal authorities to hold them responsible and make sure that these investigations are carried out and that the right to freedom of expression is protected. And frankly, the fact that we're having this discussion, that representatives from the Mexican government and the U.S. government, which is also important, are expected, is very important. And there has been some recognition that this is an issue which needs to be addressed. The pressure needs to continue, and we need to develop mechanisms that create the possibility of success. Thank you, John. ¿Qué dicen ustedes de esto? Es decir, ¿lo ven viable? ¿Es viable la propuesta de John y del CPJ? Desde sus ciudades, desde sus trincheras, cuando se enfrentan a la Procuraduría local del Estado, a los investigadores, ¿se ve viable la posibilidad de que se vinculen autoridades federales e iniciar investigaciones paralelas? Daniel. Debería ser algo que se podría que se debería solucionar pronto. Sin embargo, veo difícil porque no veo una intención directa de las autoridades de querer ir hacia ese camino. Para el gobierno puede ser hasta más fácil tener un periodista callado, amenazado, que tener un periodista crítico. Entonces creo que aquí es un importante papel el de los organismos como el Comité de Protección a Periodistas y otros que ejerzan presión, una presión hacia las instituciones, una presión de la misma comunidad que vea que no es defender periodistas, es defender la libertad de expresión de todo el ciudadano. Entonces creo que debe ir en ese camino. Jorge. Está interesante la propuesta, pero la veo muy difícil de aplicar. Para empezar, jurídicamente no existe esa figura en México, en los códigos penales, no existe la figura de investigaciones paralelas. Se hace en casos a veces cuando, por ejemplo, en el asesinato de un periodista se involucran armas de uso exclusivo del ejército. Se llega a hacer, más no, la realidad es que no hay mucha desconfianza entre las autoridades de un nivel y otro. Está difícil, pero se me hace interesante explorarla, porque tienes razón. Lo que pasa el problema con las atracciones federales de los casos de los periodistas, nosotros lo vivimos con el caso de Alfredo. Mandan un grupo especial del ASIEDO a Sonora que no conocía Sonora. Exactamente. No conocían a quién era quién, no conocían ni la geografía. Ni quién es tu informante, nada. Recuerdo muy bien que el fiscal especial quería pasar desapercibido en Sonora y andaba no lo vieran. Quería pasar desapercibido y andaba en shorts con una camiseta del Puebla. Cuando en Sonora pues el fútbol no, pues no hay, de hecho. No hay. Entonces, pues obviamente todo el mundo volteaba a verlo, pues. Entonces, ese es un problema real, pero suena interesante la propuesta de Joel. Yo creo que tendríamos que explorarla, René. No, la verdad sí que está muy difícil porque simplemente hay muchos intereses de por medio y existe demasiada corrupción en todos los niveles de las policías, ¿no? Simplemente el atentado del licenciado Ortiz Franco fue a 100 metros de la Procuraduría. Entonces, el caso de Héctor Félix, que ya tiene 20 años, no se ha terminado, no se ha cerrado. Igual el caso del señor Blanco, que ya son 10 años, o sea, como dijo hace rato Jorge, es fácil y es sabido que si matas a un un periodista, no te va a pasar nada. Entonces, se topa uno con pared cuando quiere ir a buscar información oficial o corroborar alguna información con las instituciones, se topa con pared.
Ahí vamos, Daniel. Sí, quería puntualizar algo. Parece que nos hemos enfocado un poco en la violencia del lado mexicano, pero es que creo que la violencia no se limita solo del lado mexicano. Entonces, abajo del río Bravo y abajo de la línea divisoria no es el infierno y de este lado es el paraíso. Sino que toda esa violencia está llegando y impactando fuerte en los dos países, tanto Estados Unidos como México. Entonces, desde esa perspectiva también creo que es muy importante la participación y la colaboración de los dos países como corresponsabilidad que debe existir en ambos sentidos, desde el financiamiento de los grupos, de los cárteles, desde cómo cruzan las armas y cómo cruzan la interrelación entre ambas ciudades. Entonces, y esto no lo va a resolver una nueva legislación local o estatal, tiene que ser visto como un problema también binacional. Es sabidos por todos. Vamos a pasar el micrófono y abrirlo para que la gente que está en el foro haga sus preguntas y se dirija directamente a los panelistas. Todos sabemos que este es un problema binacional, no es un problema exclusivo de México, el problema del narcotráfico y del crimen que se genera en la franja fronteriza, no es un problema exclusivo de México. Hay un punto adicional, antes de pasar el micrófono, que les quería yo comentar y que tiene que ver con esto de las investigaciones que mencionaba Joel. Con frecuencia las autoridades buscan hacer investigaciones en la muerte de un periodista o el atentado contra un periodista no ligado a su trabajo periodístico, es decir, buscan temas de la vida familiar, personal, el caso de Amado Ramírez, reportero de Televisa en Acapulco. La investigación no ha podido avanzar, Joel, justamente porque lo ubican en la esfera de lo personal, ¿no? En la esfera de la parte de familia y una segunda esposa y un marido ofendido y este tipo de cosas, ¿no? Y la investigación no se ha dirigido al trabajo periodístico que estaba desarrollando en ese momento, qué estaba reporteando, qué estaba cubriendo, qué historia estaba persiguiendo. Y eso ha costado mucho trabajo. Vamos a ver, por ahí se levantó una mano y otra por acá. Vamos a empezar de este lado, si son tan amables, y la vamos pasando. Te escuchamos, compañero, por favor. Sí, buenos días, José Ángel Aguirre de Univisión, Washington. Yo tengo dos preguntas, uno para el señor Blanco del semanario Z y el otro para el señor Jorge Morales. En el caso de Z, ¿qué tan amordazado se sintió Z al semanario como hace 14 años, pues, matan a este hombre, a Luis Donaldo Colosio? Ustedes, me imagino que estuvieron de cerca en Lomas Taurinas siguiendo este caso. ¿Cómo las instituciones gubernamentales y ustedes decidieron enfrentar este tema? Y la segunda pregunta que tengo es para Jorge. Jorge, el cohecho periodístico, lamentablemente, ¿dónde se rompe la frontera porque pues ustedes manejan casos, enormes de narcotráfico, donde el mismo narcotraficante pues te dice, pues, ¿sabes qué? Aquí tengo $3 millones, $5 millones, no publiques esto? ¿Hasta dónde ustedes aguantan, como quien dice, la línea editorial? Gracias. Gracias. René, tú primero y luego Jorge, por favor. Bueno, nosotros con lo del caso Colosio estuvimos remando contracorriente, ¿no? ¿Por qué? Porque la postura del señor Blanco siempre fue que fue un hombre solitario y siempre lo tiraron de loco. Entonces él mismo decía, bueno, a mí compruébenme nada más la teoría que ustedes tienen, la del complot. O sea, ¿dónde está? ¿Qué? Legalmente, no nada más así como que, bueno, pues es que vimos que se echó un clavado este cuate y se estaba acercando. O sea, a mí yo la verdad nunca la creí. ¿Por qué? Porque yo estuve ahí. A mí me mandaron llamar a declarar en el caso Colosio. Yo estuve ahí como fotógrafo y lo tuve a escasos 5 metros cuando fue el atentado. Entonces, había demasiada confusión. Salieron con lo de la canción esta de lo del la víbora o no sé qué. Entonces, sí, lo de la culebra. Entonces, la verdad, muchos decían, no, es que el terreno, pues sí, el terreno estaba demasiado accidentado. Apenas podíamos pasar por un puente hechizo que había ahí. Y no, o sea, fueron muchas circunstancias que la verdad, incluso Luis Donaldo
no le gustaba traer gente cerca a su alrededor. Incluso no estaba programada esa visita ahí a Lomas Taurinas, fue en el momento. Entonces, como semanario, como de investigación, fue difícil hasta que hoy en día todavía siguen casados con esa teoría del complot, ¿no? Pero pues, la realidad viene siendo otra. René, ¿sí les llegó información confidencial fuerte de este caso? Claro. Al día siguiente, más o menos, nos empezaron a llegar la información. La misma gente nos la estaba proporcionando. La misma gente se acercaba, pero obviamente sin decir de quién la estaba dejando ahí. Nos hablaban, nos mandaban fax. Incluso en aquel entonces el semanario tenía una Suburban blanca en la que nosotros nos desplazábamos cuando éramos varios reporteros. Y ese día los militares se subieron pensando que era el convoy de ellos, se subieron a nuestra camioneta. Y entonces nosotros íbamos, nuestro chofer y algunos reporteros iban atrás de la ambulancia. Entonces, fue un caos, ¿no? Pero en ese momento los militares dejaron algo de información ahí en la camioneta. Y nosotros nos aprovechamos de eso. Jorge. Sí, José Ángel, es un tema muy importante el que mencionas. Como en todas las profesiones, también en el periodismo hay gente que se presta a eso. Pero yo recuerdo mucho una charla que me tocó presenciar con don Julio Scherer, el director de proceso, y una frase que se me quedó bien grabada, que él dijo: si tú aceptas $1 del narcotráfico, no tienes por qué no aceptarle una bala también. Yo creo que cada quien toma los riesgos que requiere. También hay otro tipo de cohecho en esto, Hay un cohecho que en lo particular me ha tocado sufrir o tener ese ofrecimiento, el cohecho informativo de grupos de narcotraficantes que se han acercado en este caso en lo particular, para ofrecerme información de su grupo rival y decirme: mira, yo tengo grabaciones, tengo esto, tengo otro del grupo rival que está de acuerdo con estas autoridades y que lo protegen. Eso es sumamente peligroso. Yo creo que un periodista que acepte $1 o que acepte ser parte de algún tipo de campaña se pone una pistola en la cabeza, y quien lo acepte, pues bajo su propio riesgo lo va a tener, porque ahí sí es jugarte la vida de una manera muy estúpida, ¿no? Ahí había un pendiente que ahora lo tocas, Jorge, que es este nuevo fenómeno que es bastante reciente, de cómo los medios se ven infiltrados por los cárteles. Es decir, cómo mandan información para afectar al grupo contrario o para que les sean descubiertos rutas, centros de operación, etcétera, para desactivarlos. Y cómo gente desde el interior de las redacciones está funcionando para pasar información de un lado a otro. ¿Ustedes se han enfrentado a eso? ¿Han tenido un problema de esa naturaleza? Más bien los intentos, porque ¿Lo han podido detener? Sí, o sea, obviamente eso está dentro de nuestros procedimientos de seguridad, está muy bien determinado. Ajá. Que no aceptamos información que provenga del crimen organizado. O sea, eso está súper determinado. Entonces, porque sabemos que eso es ponerte la pistola en la cabeza. El caso de Alfredo, recuerdo que había una máxima antes en la cobertura del narcotráfico que decía que no te debes de centrar solo en la cobertura o en la investigación sobre un grupo, porque es cuando el grupo contrario sospecha que te están financiando para que los golpees. Recuerdo que Alfredo tenía muy claro eso, y él se propuso retratar a todos los grupos que operaban en el Estado y a los rivales, o sea, los sacó a la luz pública a todos. Pero obviamente no le funcionó esa máxima, ¿no? Vamos a tomar varias preguntas en serie, si quieren, Mr. Winthrop, over here, para que las puedan ir respondiendo de la forma más ágil, por favor, y luego vamos allá atrás, si es tan amable. Sí, a mí me gusta, si fuera a hablar, ¿cuánta influencia ha tenido el ejército en sus ciudades?
Usted mencionó que la presencia de los militares, René Blanco, pero los otros están ayudando la presencia de los militares en sus ciudades. Tomamos nota. Thank you very much, Mr. Weintraub. La respondemos ahora y pasamos el micrófono allá atrás, si es tan amable. Si quieres tomar nota, René, para dar respuesta, por favor. Sí, muchas gracias. Eduardo Bertoni, Fundación para el Debido Proceso Legal. Una breve reflexión y después unas preguntas concretas. La reflexión es que en algún momento se hablaba del clima de libertad de expresión en México, que de alguna manera lo comparto, pero si al mismo tiempo estamos hablando de problemas de autocensura o incluso si estamos hablando de que la libertad de expresión existe a expensa de la valentía del ejercicio de la labor periodística. Yo tuve la oportunidad de conocer a Jesús Blanco Ornelas en Tijuana y ver cómo un periodista ejerce la labor periodística rodeado de guardaespaldas y con carros blindados. Yo creo que tenemos que poner alguna llamada de atención en cuanto a decir si existe realmente un clima de ejercicio de la libertad de expresión en México por estas razones. Dicho esto, permítanme primero una metáfora y después ir al punto, y voy a ser muy breve. Si yo llego esta noche a mi casa y veo que mi casa se está incendiando y llamo al cuartel de bomberos y el cuartel de bomberos me dice, ¿sabe? Lo que ocurre es que no tengo suficientes bomberos, no tengo suficiente autobombas, vamos a ver qué podemos hacer. Mi primera reacción va a ser, yo quiero que se apague este incendio ya. Por supuesto que después voy a tratar de que ese cuartel de bomberos mejore, de que tenga mejores recursos y demás. ¿Qué quiero decir con esto? Yo creo que en la frontera norte, y comparto también que en otros estados en México, Guerrero y Michoacán, por ejemplo, también hay un problema similar, no sé si exactamente por las mismas causas, eso se podría debatir, pero yo creo que hay un incendio, y el incendio es que a los periodistas los están matando. Y el incendio tiene que ver con que hace años que se vienen intentando reformas estructurales y se viene presionando por reformas estructurales, por mejorar el cuartel de bomberos, y la tasa de aumento de periodistas asesinados sigue aumentando. Se ha intentado vía Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Los primeros casos de Miranda y Oropesa que llegaron sobre violencia contra periodistas son mexicanos. Hubo recomendaciones al Estado mexicano para investigar, hubo recomendaciones al Estado mexicano para reformar las estructuras. Se ha intentado en México una creación de una fiscalía especial, en esta idea que tiene Joel, que yo comparto, que hace falta estas reformas estructurales. Fiscalías que Dolia, no sé si lo mencionó hoy a la mañana porque, disculpa, llegué tarde, las llamó las fiscalías del engaño, lo cual también comparto. Pero estos son, digamos, esto es la mejora del cuartel de bomberos, es la reforma estructural. Ahora, ¿qué podemos hacer para apagar el incendio ahora? Y me parece muy interesante la propuesta que estaba haciendo Jorge, en el sentido de también decir, tenemos que mirar hacia adentro y qué podemos hacer nosotros para que este problema grave que tenemos decrezca. Por supuesto que no estoy diciendo que no hay que trabajar impulsando al gobierno, porque, de nuevo, comparto con Joel Simon, esto no se arregla sin una voluntad política. Pero en el ámbito de lo que se puede hacer ahora, tal vez, y quería escuchar la reacción de los tres panelistas, hay tres niveles diferentes. Un nivel que es qué pueden hacer los propietarios de los medios de comunicación, otro nivel es qué pueden hacer los periodistas, y otro nivel que me parece que hay que mencionarlo es qué puede hacer la ciudadanía. En cuanto al último nivel, qué puede hacer la ciudadanía, yo creo que, y les pregunto, ¿ustedes sienten apoyo de la ciudadanía en el sentido de que a ustedes los están matando y esto es una cuestión que afecta a todas las personas? Porque me parece que esto es lo que es un camino que hay que intentarlo ya. Las marchas contra la ETA en España, contra la violencia, me parece que son un ejemplo de lo que se podría seguir en México como para tratar de poner, no de ponerlo a la luz pública, porque está a la luz pública, pero decir que este es un problema de todos y todas los mexicanos y las mexicanas. A nivel de los periodistas, ¿cuál es el impacto del mal trabajo periodístico? Jorge, Daniel, César, ¿cuál es el impacto que está teniendo para ustedes en el asesinato de periodistas estas cuestiones de cohecho, estas cuestiones de hacerle el juego a alguno de los carteles? En Tijuana, en el año 2002, se hizo un evento sobre esta cuestión, estamos hablando ya hace más de 6 años, y recuerdo a Enrique Santos Calderón, el director del diario El Tiempo en Colombia, cuando él decía, cuidado que acá hay muchas responsabilidades nuestras también, en cuanto a cómo estamos ejerciendo.
¿Cuál es lo que hay que reformar ahí? O sea, ¿es solo una cuestión de ética periodística? ¿Es solo una cuestión, o es también una cuestión de mejorar el profesionalismo? Y lo último, dos dueños, y termino, también hay una cuestión en cuanto a cómo los periodistas ejercen su trabajo. Muchas veces son periodistas freelance que necesitan correr a tener notas y toman riesgos exagerados. ¿Los dueños, los propietarios, los editores están viendo esto también como un problema para apagar el incendio? Gracias. Bien, muchas gracias. Hay varias preguntas ahí. Yo sé que hay más manos acá. Vamos a poner el micrófono mientras vamos respondiendo estas, si les parece. René, si quieres empezar. Bienvenido, señor embajador. Mucho gusto. Bienvenidos. Gracias por estar aquí. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos. René, si quieres comentar el cuestionamiento de Mr. Wentrob en torno al ejército en Tijuana. Bueno, la entrada o el recibimiento del ejército ahí a la ciudad de Tijuana, claro que sí se ha visto positiva, ¿no? El apoyo que ha hecho, gracias a ellos se han detenido a varios personajes y se han hecho grandes decomisos de armas. Hace un par de semanas en una casa se encontraron más de 150 armas y lanzagranadas, carros blindados. Entonces, el hecho de que haya entrado los militares a raíz del cambio de la administración, fue como a un niño darle un dulce, ¿no? Era lo que los militares estaban esperando, que les dieran una cabida para que pudieran entrar a la ciudad y poder lograr obtener resultados que han sido poco a poco, y gracias a la ciudadanía que está cooperando en decir en dónde se encuentran esas casas de seguridad, dónde se encuentran lugares donde venden droga, se ha podido obtener esos resultados. Bien, muchas gracias. Tenemos aquí el compañero 3 preguntas. Uno, el apoyo de la ciudadanía. A lo mejor, Daniel, tú quieres empezar con esto. ¿Hay un respaldo por parte del público, por las audiencias, por los lectores? ¿Ustedes se sienten respaldados por la ciudadanía? Yo creo que una respuesta que nos dieron los mismos ciudadanos después de que ocurrió el atentado al periódico en el 2006, la primera pregunta que nos llegaba y que fue muy insistente, ya sea vía correo electrónico o vía llamadas, era: si a ustedes les pasa esto, ¿qué nos queda a nosotros? Entonces yo creo que esto responde mucho al interés de la comunidad de que ven al periódico, ven a los medios de comunicación como los órganos que son la defensa del ciudadano ante el poder. Pero ¿qué sucede si cometen un atentado contra un periodista? Bueno, pues están cometiendo un atentado contra la ciudadanía. A raíz de eso, también el periódico participó en campañas por la paz. Algunas de las primeras marchas que se realizaron en el país de la ciudadanía era precisamente pidiendo paz. Y hay si alguno de ustedes visita la frontera, es muy común ver en negocios, en centros en escuelas, unas palomas de la paz, precisamente llevando este mensaje: no queremos este tipo de violencia. Entonces, creo que sí hay un respaldo ciudadano, pero que lo está viendo como un problema de que la violencia que se generaliza, que llega a los periodistas, es más cercana hacia ellos que la violencia que pudieran percibir en otros lugares o en otras situaciones. Ya lo ven como algo personal. Jorge. Yo difiero un poco de lo que dice Daniel. Yo creo que los periodistas en México no hemos sabido transmitirle a la gente que el asesinato de un periodista no es un asunto de los periodistas, que es un asunto que tiene que ver con ellos. Sí ha habido marchas, ha habido algunos movimientos, pero yo siento que la gente sigue pensando que es un asunto de los periodistas. Yo creo que ha sido un problema nuestro el no saberle transmitir a la gente, a los mexicanos, que si matan a un periodista, matan la esperanza de recibir, o el derecho que tenemos los mexicanos de recibir información de lo que está sucediendo en mi entorno, en este caso en el tema del crimen organizado. Yo creo que es un reto importante que tenemos. René, ¿tú quieres agregar algo al respecto? ¿El apoyo de la ciudadanía? Bueno, en nuestro caso sí la hemos sentido en el sentido que la misma ciudadanía nos aporta información.
Igual, al mismo tiempo que a los militares les mandan correos o que les hablan, a nosotros también nos hablan. Y incluso les preguntamos, bueno, ¿por qué no va con la autoridad? Dice, es que no confío en nadie, se confío más en ustedes que pasar la información a la Procuraduría o que pasársela a la municipal o cualquier otra. Dice, prefiero que ustedes la tengan porque ustedes iban a sacar algo, o por lo menos se van a tomar el tiempo de investigar a ver hasta dónde puede llegar ese tipo de información. Entonces, sí se siente en ese sentido, ¿no? Pero ya el hecho de que cuando asesinan a un reportero, pues sí, el impacto se siente en todos los medios, ¿no? Sea cual sea radio, prensa o televisión, pues sí es sí pega, e incluso la misma ciudadanía se acerca a uno a dar como un apoyo moral. Hay otro punto ahí adicional, preguntaba el compañero, corrígeme si estoy mal, ¿el impacto del mal trabajo periodístico es así? ¿Qué dicen a esto? Daniel, Jorge, René. No, sí, lo comentábamos hace un momento, que definitivamente ese es un problema que tenemos que enfrentar también, y va ligado con lo que decías tú también respecto a qué pueden hacer los dueños de los medios. O sea, yo creo que es fijar más candados, es evolucionar. Yo he mencionado mucho esa palabra porque creo que los periodistas en México tenemos que evolucionar a esta nueva realidad. Nosotros vemos, por ejemplo, que los militares en Estados Unidos hacen un taller de entrenamiento para los periodistas que van a ir a cubrir la guerra en Irak, por ejemplo, porque saben que van a un entorno peligroso. En México estamos en un entorno peligroso y nadie nos ha entrenado para cubrirlo. Entonces lo estamos haciendo a como va saliendo, pues, ¿no? Pero sí es un tema que también se tiene que poner sobre la mesa, lo que tú dices, como estamos poniendo otros temas, como estamos poniendo también la falta de respuesta efectiva de parte del gobierno, también tenemos que poner sobre la mesa el tema de mirarnos hacia adentro de nosotros mismos y ver qué es lo que está pasando y qué es lo que vamos a hacer, ¿no? A diferencia de Estados Unidos, el ejercicio de autocrítica en medios mexicanos es muy pobre, ¿no? Hay muy pocos centros de investigación y muy pocos medios que están haciendo un trabajo crítico o analítico de los medios, de qué reportean, de cómo consultan las fuentes, de qué pluralidad, de qué transparencia. Esto está avanzando. Hoy hay 2 centros universitarios en la Iberoamericana y en la UNAM que están monitoreando medios y que están haciendo un trabajo crítico y analítico, pero ahí va, es poco a poco. Acá había más preguntas de este lado, por favor. Ahí está el micrófono. Ann Wakefield, de Hispanic Link y Grupo Radio Centro. Quisiera saber en general a cualquiera de los tres si ustedes han podido tomar el pulso, medir el impacto que sus notas han tenido o tienen en la actividad misma del narcotráfico, si de alguna manera la prensa, los medios han podido cambiar la dinámica del narcotráfico en sus ciudades, en sus zonas. Qué impacto. Muchas gracias, Ann. Aquí adelante, por favor, si es tan amable. Roger Atwood del Washington Office on Latin America. Mi pregunta es sobre, el valor noticioso de algunas de estas historias, ¿no? O sea, si el narcotráfico tiene un gobierno municipal, un gobierno estatal infiltrado, el tema de la corrupción, obviamente son historias muy importantes para el público, pero si es el narcotráfico en sí, o sea, dejando de lado el tema de las amenazas, los ataques a los periodistas, mi pregunta sería si ustedes analizan también el valor noticioso de esto, o sea, ¿cuál es el real interés público en algunos temas que tienen que ver exclusivamente sobre lo que está haciendo el narcotráfico? Gracias. De hecho, van un poco ligadas. Yo creo que las podemos anotar, Gregorio. Yo soy Gregorio Meraz de Televisa. Yo quiero preguntarles a René en particular. Jesús Blanconera se encargó de crear una red de informantes que le ha permitido comprobar, que le permitió al periódico comprobar desde mucho tiempo la cuestión del narcotráfico con mucho más información que todos los medios. El incremento de la violencia no ha intimidado a esa red de informantes, y cómo ustedes pueden renovar esa red de informantes y en qué medida pueden confirmar información para no resultar afectados también por la difusión de versiones que no correspondan a lo que podría
Muchas gracias. Gracias. Vamos a responder a lo mejor la primera. Nos queda poco tiempo, ¿verdad? A lo mejor vamos a tomar después de esta una sola más, porque vamos a pasar el mensaje de los embajadores. René, Jorge, Daniel, a lo mejor empezar con esta de Anne Wakefield, el impacto de sus notas en el tema. Daniel. Okay. Yo creo que a los narcotraficantes sí les interesa qué es lo que se publica y qué es lo que no se publica. La mayoría de ellos no quieren tener una exposición fuerte ante los medios y les ha resultado normalmente contraproducente cuando han hecho un ataque contra un periodista, porque efectivamente sí se crea un interés público, eventualmente un interés nacional, no siempre con los mejores resultados, pero sí es una exposición que ellos no desean. Entonces, en ese sentido, lo importante es de que nosotros insistamos y continuemos exponiendo los casos, como en este foro precisamente que se está haciendo, para que esa presión pública continúe y para que los gobiernos tomen una acción, que eso es lo que ellos no desean eventualmente. Entonces yo creo que ese es papel crucial e importantísimo para los medios. Gracias, Dan. Sí, impacto de la noticia, valor noticioso, creo que está ligado. Yo creo que el impacto es que al revelar los medios mexicanos cómo opera el narcotráfico, es una presión hacia las autoridades para que investiguen y actúen. Te pongo un ejemplo clarísimo, el caso de mi compañero Alfredo. Él estuvo revelando con fotografías, con rostros, quiénes integraban los cárteles de la droga en Sonora, quiénes eran los grupos, las rutas. Lo estuvo revelando durante meses y no pasó nada. A raíz de que ocurre su secuestro, las autoridades toman esas publicaciones como inicio de averiguaciones y efectivamente encuentran las armas, las rutas, los ranchos, incautan y finalmente, bueno, sus investigaciones tuvieron un impacto porque se desarticularon los grupos que pudieran estar detrás de su asesinato. Yo creo que el enfoque de la información hay que seguirlo publicando para que las autoridades se vean obligadas y presionadas socialmente a actuar. René. Claro, el hecho que sale ya publicado es una manera de presión para ellos mismos. ¿Por qué? Porque siempre están acostumbrados a estar escondidos debajo de las piedras. Entonces, en el caso del licenciado Ortiz Franco, eso fue lo que sucedió. Dio a conocer nombres, dio a conocer personas y lamentablemente le quitaron la vida a raíz de la información que había obtenido. Entonces, sí tiene valor en ese aspecto, pues. Claro, se corre el riesgo, pero sí es indispensable. Aquí agregaría algo que estábamos discutiendo en la mesa anoche y que era el valor noticioso o el impacto informativo para los medios norteamericanos. Y eso es algo que está un poco ahí. El Washington Post y el New York Times han dejado de incluir notas sobre el narcotráfico en Estados Unidos desde hace... Ayer hacíamos cálculos y calculamos que hace más de 2 o 3 años que no hay historias sobre este tema. Dejó de estar en la agenda informativa de los grandes medios norteamericanos. Y hablo del Miami Herald y de Los Angeles Times, estos como grandes historias. A lo mejor aparecen historias aisladas de una detención, un capo, algún tráfico, un túnel en la frontera, pero fuera de eso... el valor informativo, noticioso para los medios de este lado ha quedado totalmente para ellos, claro. Sí. Ahí está un poco la respuesta. No sé, Daniel, si tú quieres agregar algo. Sí, bueno, creo que es bastante importante y quisiera puntualizar un poco lo que estábamos mencionando. Entre mayor exposición pública haya y mayor exposición pública internacional como la que ustedes pueden ejercer en ese sentido, se crea una mayor conciencia de la ciudadanía y de las autoridades hacia tomar alguna acción. Entonces yo creo que ese valor noticioso ayuda porque se está defendiendo en este caso la libertad de las personas, la libertad y los derechos básicos del individuo. Entonces tiene, yo creo que una prioridad total. Perdón, si te refieres a que si la nota vende, sí vende. Así tiene impacto. Tiene un impacto directo. No me refiero a que si vende la noticia, sino cuando ustedes evalúan la seriedad de una amenaza, por ejemplo, de la seriedad de un ataque. Dentro de esa evaluación analizan también el riesgo valor intrínseco de la información. De la información
como, o sea, el interés público de la información y el valor noticioso de la información, no solamente a base de si es que vende, sino cuál es el... Sí, exacto. Si hay un servicio al público en difundir la información sobre un grupo, o sea, las acciones de un grupo de narcotraficantes. Bueno, eso está muy claro en el papel de la responsabilidad social de los medios, de alguna manera que asumimos algunos en México, de contribuir al desarrollo de la comunidad. Por ejemplo, nuestra misión así lo dice. ¿Y cómo contribuimos? Bueno, tratando de presionar a las autoridades para que hagan su trabajo, básicamente. O sea, ese es el valor más grande. Y también quisiera agregar un poco lo que tú comentas, Leonardo. Creo que los periodistas en Estados Unidos, yo no sé si a lo mejor aquí no han encontrado ese valor noticioso que tú dices, pero en México nos están asesinando y amenazando a los periodistas porque revelamos las redes del narcotráfico en México. Y aquí en Estados Unidos, que son los principales afectados de las redes de narcotráfico en México, porque aquí están consumiendo, los periodistas no han abordado ese tema. Parece que llega la droga a la frontera y se transmite por internet. Por internet, sí, por nadie una sabe. red. No Nadie sabemos sabe nunca cómo, ¿no? Y estamos en Washington, y yo creo que ojalá que escucharan y que también esa sería una forma de apoyar a México, porque se me hace muy irreal que los periodistas en Estados Unidos no les interese ese tema, si es un tema que afecta la salud, afecta el desarrollo de Estados Unidos y tan afecta que hay grandes esfuerzos del gobierno por erradicarlo, ¿no? Antes de terminar el punto final, que era la pregunta de Gregorio, en el sentido de si los informantes se han visto intimidados, para concluir y pasar a escuchar a los embajadores. René. Claro que no, al contrario, los informantes que tenía el señor Blanco también fueron heredados. Y a esos informantes se han sumado más. No han dejado de proporcionar la información y han tenido la confianza de acercarnos con nosotros, a pesar que ya somos otra generación, digámoslo así, porque siempre el señor Blanco dijo que hay que estar preparados para las nuevas generaciones. Entonces, nos vieron bien, nos tuvieron la confianza y nos siguen aportando información. Tenemos la agenda muy apretada. Yo les voy a pedir que le agradezcamos con un aplauso a los panelistas su testimonio y su presencia. A René, muchas gracias. A Jorge, a Daniel, gracias por estar aquí. Dolia, te dejamos los micrófonos.